el doctor Juan Francisco Frank es decano de la Facultad de Filosofía de la UNSA, investigador en el Instituto de Filosofía de la Universidad Austral. Hizo su doctorado en filosofía en la Internationale Akademie für Philosophie de Liechtenstein sobre la filosofía de Antonio Rosmin. El título de su exposición es La segunda persona y la ontogénesis de la moral. Muchas gracias. Y le agradezco también a Marisa especialmente la organización de este evento, que nos fuerza a ser compactos, ¿no es cierto?, en las presentaciones, así podemos tener un poco de discusión. Yo voy a hacer lo posible o lo imposible para, en pocos minutos, presentarle cuál sería la idea de mi pequeña presentación. En primer lugar, sobre el título, la segunda persona y la ontogénesis de lo moral, ¿no?, de lo moral en general, ¿sí?, de la cuestión moral. Por ontogénesis se entiende el desarrollo, el origen y el desarrollo de un individuo, ¿sí? Es una cuestión más bien científica, no filosófica, un término bastante descriptivo que se refiere especialmente a eso, cómo se desarrolla un individuo hasta llegar a su plenitud en diferentes etapas, ¿sí? Es algo que estudia la biología, la psicología, y también se puede extender a lo moral. Están los estudios de Piaget, famosos, de Kohlberg, Gilligan, Turiel, más recientemente, y Tomasello, que es a quien yo me voy a referir especialmente. Michael Tomasello es un psicólogo cognitivo y moral bastante conocido. En los últimos 5 o 6 años publicó una seguidilla de libros que son de alguna manera una recapitulación de muchos estudios de él y de otros sobre la ontogénesis humana, o sea, cómo se llega a la plenitud del desarrollo de un individuo de la especie humana. Para ello propone un estudio en paralelo de lo que llaman vías ontogenéticas, se llaman vías ontogenéticas cognitivas y morales. La vía ontogenética es un camino, ¿no?, por el que se desarrolla un rasgo, ¿sí? Y tiene el acento puesto no tanto en el rasgo, que es lo que va a aparecer al final, sino en el camino hacia, ¿sí? Por eso vías ontogenéticas. La propuesta de él es hacerlo en 3 momentos, uno que se parece más al momento filogenético, es decir, de la especie, cómo se llega a partir de otras especies o una misma especie desarrollar un rasgo nuevo. Van a ver que el vocabulario que se utiliza es bastante cercano a la teoría de la evolución, ¿sí? Por supuesto, es una perspectiva evolutiva, ¿sí? Comparando primero con las conductas, adelante más. Comparando primero sí, los rasgos o las características humanas con las de los grandes monos, sobre todo son las 4 grandes especies de monos, que así se llaman también por su cercanía a la especie humana, ¿no? Chimpancé, bonobo, orangután y gorilas. En este sentido ve que hay grandes semejanzas, pero también grandes diferencias, ¿sí? Luego pasa al estudio de desarrollo de ciertas facultades, que son específicamente humanas, que se da, dice, gracias a la experiencia. Esto es importante, después lo voy a subrayar de nuevo, porque el Tomasello, como muchos otros, casi todos, se oponen a que haya algo innato en el hombre, y lo interesante es ver qué se entiende por innato para después rechazarlo. Y en tercer lugar, el tercer momento de esa vía ontogenética, ese camino, es el rasgo ya específico, ya completamente desarrollado o alcanzado. El rasgo fundamental que distingue a los humanos de los monos, dice Tomasello, es la cooperación, ¿sí? Esto es algo que hizo que la especie humana se distinguiera, una vez que aparece este rasgo, se distinguiera muy notoriamente del resto de las especies animales. Y se contrapone a lo que sería una especie de egoísmo en los monos, en este sentido, que, por ejemplo, dice, cuando se estudian los monos cuando van a cazar, ¿no es cierto?, para conseguir alimento, cada uno busca lo suyo, por así decir, aun cuando vayan en grupos o en manadas, ¿sí? Entonces, el que llega primero a la presa se la devora, salvo que ya no tenga hambre y lo que queda para el siguiente. Pero en cambio, en los seres humanos parece haber lo que dice Tomasello desde muy temprano, este rasgo de la cooperación. Es decir, que 2 que hacen una misma tarea lo hacen de una manera, sabiendo que sea no conscientemente, pero cooperando. Es decir, los 2 se entienden como parte de un equipo que busca un objetivo común. Entonces, lo más común es compartir el resultado, ¿sí? Y lo hacen los chicos cuando juegan o cuando hacen una tarea para conseguir una recompensa, que tiene el sentido esto de los 2 colaboramos, cada uno se lleva una parte según
en la medida en que haya colaborado. También hay egoísmo en los chicos, por supuesto, lo sabemos todos, pero el rasgo de la Agustina dice que sí, obviamente, está pensando, supongo, en algunos que también conozco, pero lo cierto es que los niños colaboran, cooperan, ¿sí? Mientras que los monos difícilmente, salvo muy adelante en su desarrollo. Bien, hay dos hitos, grandes hitos en esta vía ontogenética, otras vías ontogenéticas en el desarrollo del hombre, dice Tomasello. El primero es lo que llama la revolución de los 9 meses, que es precisamente cuando aparece este rasgo de cooperación, ¿sí? Incipientemente. Allí aparecen dos facultades, si se quiere, dos fenómenos. Uno, el de la intencionalidad compartida, es decir, la conciencia, aunque sea muy rudimentaria, de una meta común, y la atención conjunta, que es lo que para Tomasello se sigue de esta cooperación, ¿sí? Es curioso cómo Tomasello presenta, y muchos hacen esto, lo cognitivo como no anterior a las decisiones propiamente, sino muchas veces como o concomitante o posterior incluso, ¿no? La cooperación aparece como un rasgo de la especie y luego, en función de la cooperación, un rasgo cognitivo que la potencia, ¿no? La hace más poderosa, más estable, etc., ¿no? La atención conjunta es interesante, es un tema que se estudia muchísimo en psicología actualmente y también en la ontogénesis humana. Es interesante porque muestra también este rasgo de la cooperación, ¿sí? Dice, si vemos esos son estudios, no recuerdo el nombre ahora de quien lo descubrió por primera vez, pero es muy común decir en este tipo de estudios que el hombre, los ojos, ¿no?, de la especie humana, la pupila, el blanco de la pupila es bastante grande, mucho más grande que entre otras especies, y eso permitiría justamente mostrar en qué dirección está yendo la mirada, ¿sí? En cambio, si uno mira un reptil o un animal, un mono, etc., no hay pupila, el blanco es muy pequeño, entonces uno no sabe hacia dónde está mirando, porque siempre lo que ve es lo mismo, ¿sí? En cambio, si hay blanco, uno ve y reconoce a dónde está mirando la otra persona, ¿no? Dice Tomasello, los monos siguen no tanto la mirada cuanto la dirección de la cabeza, ¿no? Es decir, hacia dónde va a saltar, qué es lo que va a agarrar, cuál es la intención inmediata práctica, ¿no? En cambio, la pupila hace que en la especie humana lo cognitivo sea mucho más relevante, ¿sí? Además que queramos, que sea inconscientemente, en esto la especie juega un rol en esta perspectiva, queremos que el otro sepa qué es lo que estamos mirando. Es decir, no solo lo miramos, sino queremos de esa forma tener una atención conjunta, es decir, que los dos sepamos qué es lo que está mirando el otro, ¿no? Cuál es su intención, a qué le está prestando atención. Bien, y allí surge, ¿no? Gracias a estos dos rasgos surge lo que se puede llamar el compromiso conjunto, es el joint commitment, es decir, la conciencia de que los dos tenemos una tarea común, ¿sí? Y que tenemos que responder a ella. Por lo tanto, si alguno abandona, por ejemplo, o no hace lo suyo, puede motivar una protesta. Por eso los chicos, cuando alguien están jugando con otro, o con un adulto sobre todo, pero también con un chico, y el otro, por alguna razón no justificada, ¿cierto?, deja de prestar atención, deja de jugar, etc., protesta, ¿cierto?, porque tienen la conciencia, de nuevo incipiente, de que los dos están haciendo algo juntos. O sea, que el otro no se puede ir si no tiene una razón válida para hacerlo. Bien. Esto tiene dos, ven un poquito más rápido ahora, así llegamos a la discusión. Tiene dos resultados interesantes, ¿no? Uno que es la neutralidad de la gente. ¿Qué quiere decir esto? Es que al tener conciencia de lo común y lo conjunto, no es tan importante que yo lo esté haciendo cuanto que alguien cumpla la tarea en función de la meta común, ¿sí? Eso aparecería cuando yo soy capaz de distinguir mi perspectiva de la del otro y mi acción de la del otro, pero sabiendo que estamos dentro de una cosa común. Y la mirada de pájaro, que sería como la view from nowhere, ¿cierto? Es decir, como una nueva mirada que no es solo lo que a mí me interesa, sino a lo que los dos nos interesa, ¿cierto? En esta tarea cooperativa. Hay una interdependencia, hay una primera relación segundo-personal, ¿no? La puse ahí entre comillas, porque no hay un sentido consciente, reflexivo todavía de la persona, pero sí como que hay otro, como yo, otro yo, si quieren, actuando y que podría ser intercambiable conmigo. Esto, por supuesto, es una interpretación, ¿no es cierto? No es que el chico a partir de los 9 meses empieza a hablar en este sentido, pero por su conducta refleja que hay algún tipo de conciencia de esto.
No tiene sentido moral todavía tampoco, porque no se le puede atribuir obligaciones al otro, en sentido estricto, como bajo una norma, pero sí un cierto compromiso. Eso lo podemos distinguir. Es como un hecho, dice Tomaselo, psicológico de la especie, que al realizar algo conjuntamente, ¿no?, se genera algo que no había en los monos, que no cooperan, por ejemplo, ¿no?, sino que cada uno busca lo propio. El segundo gran hito es el giro normativo, que es una expresión de Tomaselo de los 3 años, a partir de los 3 años aproximadamente, que se va desarrollando hasta los 6 o 7. ¿No? Llegaría como a estar el rasgo definitivo de manera estable. ¿Sí? Allí se ve algo análogamente al hito anterior, 2 fenómenos, uno que corresponde a la intencionalidad, pero ya no compartida entre dos, sino colectiva, porque aparecería la conciencia del grupo, del nosotros, ¿sí? De que hay algo no entre vos y yo, por así decir, haciendo una tarea común, sino hay un grupo mayor, ¿no es cierto? Hay una norma social que aparece, no hay un comportamiento a lo que todos nos debemos, ¿sí? Antes de los 3 años sería muy difícil conceptualizar o ni siquiera tener conciencia de algo así. Y paralelamente a eso, la comunicación cooperativa, ¿no? Así como había atención conjunta, que era algo bien espontáneo, muy poco reflexivo, pero comprobable, cuando lo cognitivo se desarrolla mucho más, aparece la posibilidad de también comunicar para cooperar. Es decir, comunicar información, transmitir conciencia de un fenómeno, de un dato, lo que fuera, para que esa tarea que es común, no solo a 2, sino a muchos, se pueda hacer mejor, ¿no? Y también reclamar la responsabilidad, ¿cierto? El nosotros es cada vez más amplio, ¿no?, hasta generar un suelo cultural común que es la plenitud del nosotros, así es decir, se alcanza cuando todos somos conscientes de algo sin que nos lo tengan que decir, ¿no? Una especie de, no de inconsciente colectivo, sino de conciencia colectiva de cuáles son los parámetros por los que nos manejamos. Eso es propio, obviamente, de la especie humana, ¿sí? Aparecen también 3 fenómenos muy relacionados, que son la idea de objetividad, dice Tomaselo, de que hay un primer problema que después vamos a ver, sea velozmente, que consiste en prescindir de lo individual o de la individualidad. ¿Sí? La conciencia del objetivo ya me quita de que esto es así porque a mí me gusta, yo lo prefiero, me conviene, lo quiero, etcétera, etcétera, sino que algo es así porque es común a todos, ¿no? O sea, la idea de objetividad, piensa Tomaselo, es correlativa del nosotros, del nosotros. Por eso, en el nosotros se prescinde de lo individual, de la preferencia individual, y se pone la atención en la norma, ¿sí?, lo normativo, ¿no?, que es válido para todos, entonces de alguna manera me obliga, hace que yo me tenga que someter a eso, y al mismo tiempo la reflexividad, o sea, piensa, la reflexividad aparece cuando, frente a la idea, aunque más incipiente, que sea muy incipiente, la idea de una norma, de algo que es válido y común para todos, yo me enfrento y me reconozco como un individuo bajo esa norma. Por eso aparece esta idea de nosotros por sobre mí, o sobre mí, ¿no? Y es curioso porque, y esto es uno de los problemas, lo normativo y el nosotros son inseparables para Tomaselo, ¿no? Se habla de objetividad, pero es una objetividad del grupo, ¿sí? Esto me parece importante, por lo menos al comienzo. A medida que esto se va desarrollando, se internalizan las normas, ¿no? Las sociales son las propias del grupo, y dice Tomaselo, sin mucha justificación, hay algunas que aplicamos a todos, ¿no? Y esas son las normas morales, las reconocemos como válidas para todos. Ahora, en ningún momento dice si todos los hombres o todo el grupo, ¿no es cierto? Porque al decir que hay normas sociales válidas para el grupo, en una misma comunidad, sociedad, ciudad, país, nación, como fuera, tribu, incluso, puede haber distintos grupos, ¿no? Cuando crece mucho la tribu, también aparecen distintas preferencias. Pero lo social también va como fragmentándose de alguna forma, tribalizándose o subtribalizándose. Pero lo moral, dice Tomaselo, lo distintivo de lo moral es que esas normas se reconocen como válidas para todos, no solo para un grupo. Bueno, el sentido de la equidad es esencial para lo moral, ahí sí voy corriendo, pero es importante para reconocer al otro, que primero era, ¿se acuerdan?, segundo personal, en el sentido de otra subjetividad, por así decir, con la que yo coopero. Acá, cuando reconozco una norma que es objetiva,
reconozco que el otro tiene, así como yo, responsabilidad de cumplirla, ¿no? Y eso para Tomasello es como la definición de un agente moral, aquel que reconoce o debería reconocer su responsabilidad ante una norma que es válida para el grupo o la totalidad. Bien, también dice sin mucha justificación que internalizar las normas, o sea, hacerlas propias, sentirse obligado, responsable, permite superarlas si fuera necesario, es decir, ir más allá de esa norma, cuestionarla de alguna forma, ¿no? ¿En virtud de qué? Difícil decir. El sentido moral presupone entonces la socialización, pero tiene raíces naturales. Esa sería la lección, por así decir, de Tomasello, ¿no? Nace de la cooperación, que es natural, no es algo elegido, es algo instintivo, podemos decir, ¿no? Y, digamos, desarrollándose, haciéndose cada vez más complejo, genera esto que sería el sentido moral. Se pasa entonces de la cooperación a la identidad moral, y los sentimientos morales como el resentimiento, la culpa, ¿no? El mérito también, sentir que uno merece algo por haber hecho lo que debería hacer, también es un sentimiento moral. Y acá viene, vuelvo a lo primero, ¿no es cierto?, que les decía. No habría algo innato, ¿sí?, en el hombre, ¿sí?, que se desarrolla posteriormente de una manera casi necesaria, podemos decir, porque la idea de lo innato que se tiene en muchos de estos estudios, como la psicosocialidad, es como algo modular, es decir, como si hubiera un programita, ¿no?, que sin que nada ocurra del exterior, ¿no?, llegara a desarrollarse hasta lograr su objetivo, su finalidad. Entonces, se opone muy fuertemente lo innato a lo adquirido, y creo que muchos estamos acostumbrados a entenderlo así, o eso innato o eso adquirido. Y la propuesta de muchos hoy, y Tomasello adhiere a eso, es hablar de muchos rasgos humanos de una especie como de carácter maduracional, ¿no?, la palabra que surgió en esta discusión, ¿no? Maturational significa que madura, es decir, crece, ¿no?, se va desplegando, se va desarrollando, va apareciendo, pero gracias a la experiencia y el medio, ¿no? Evidentemente nosotros nacimos socializados, no nacimos en la selva, ¿sí?, pero sin, digamos, los rasgos propios de la especie no son en sentido estricto innatos para Tomasello, es decir, que se desarrollarían solos, aún en la jungla, ¿no? Los niños de la selva, por ejemplo, muchas cosas, prácticamente nada llegan a desarrollar, pero distintivamente humano, sino que necesitamos el estímulo de la experiencia, de la socialización en este caso, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo realmente que esta idea de lo maduracional responde a lo que muchos en la tradición clásica entendieron por innatos, ¿no? Solo que es cierto que la filosofía de los últimos siglos se contrapuso muy fuertemente lo innato a lo adquirido, como si lo adquirido fuera algo que viene de afuera y se inserta, no se sabe cómo, en lo que sería una naturaleza, una facultad, una disposición, lo que fuera, pero no como algo que presupone la disposición, ¿no? Entonces, al negar lo innato no está diciendo no hay naturaleza humana, sencillamente, sino que lo está entendiendo de una manera muy mecanicista. Entonces, la tesis de Tomasello es que lo moral, la moralidad, se co-construye, por así decirlo, ¿no? Algo me pareció muy interesante porque, por lo que voy a decir a continuación, ¿cierto?, que no es totalmente construida por, piensa Tomasello, ¿no?, en la suposición, más allá de que la justificación sea suficiente, no es totalmente construida por la sociedad, ni tampoco totalmente instintiva como si fuera lo genético, ¿sí? Bien. Entonces, ya voy cerrando, ¿no? ¿Qué les veo de aspectos positivos a una manera ontogenética de explicar la moralidad? O sea, viendo cómo se desarrolla en el individuo, o sea, en este caso la persona, aunque hay que hacer una distinción entre individuo y persona, al final voy a tratar de hacerla. Una que es un rasgo propio de la naturaleza humana, la temporalidad, ¿sí? Y la podemos teorizar, la podemos pensar, la podemos observar, pero la ciencia empírica, la psicología, ¿no?, sobre todo la biología también, tienen muchísimas herramientas para estudiarla de manera rigurosa, ¿sí? Esto es lo que hacen los psicólogos cognitivos y morales, ¿sí? Ahora, la dificultad es que me parece, se transforma una descripción en una explicación, ¿no? Entonces yo puedo describir lo que observo y eso no es equivalente a explicar, o sea, dar los elementos suficientes para dar cuenta de lo que observo, ¿sí? Eso es explicar, ¿no?
o interpretar si quieren, pero al menos un elemento teórico que me permita dar sentido al desarrollo que estoy observando. Entonces, en el fondo lo que hay es, al transformar la ontogénesis en una teoría, no solo la descripción de un proceso, creo yo, se revelan, por así decir, por atrás, lo que sería una especie de ontología naturalista o minimalista, ¿no? O sea, los rasgos superiores se desarrollan o aparecen por desarrollo del inferior, sin ningún elemento nuevo, por así decir, que pueda dar cuenta, ¿no? Entonces, lo racional, lo intelectual puede brotar de la sensación, de lo sensitivo, ¿no? Lo moral resultará de lo social, por así decir, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Ahora, es una evidencia, ¿no es cierto?, que me parece, aunque hay que también ilustrarla con ejemplos, teorizarla un poco también, que lo superior está en lo inferior, ¿no? Es decir, que lo vemos justamente, la descripción ontogenética permite verlo, ¿no? El chico de 9 meses, sin ser reflexivo, ni consciente, ni tener todavía uso del lenguaje, etcétera, se comporta como si lo tuviera. Entonces, de alguna manera está actuando, aunque no esté plenamente desarrollado. En un mono eso no aparece, y no solo porque no le dieron anabólicos, por así decir, de algún tipo, sino porque no tiene algo. Tomaselo no puede dejar de reconocerlo, y la mayoría lo reconoce, pero el asunto es dar cuenta de eso, ¿no? Si uno quiere dar explicación de ese rasgo por mera evolución, ¿no es cierto?, desarrollo de algo más simple, puede estar en una dificultad. Y muy ingenuamente, Tomaselo, esta es una frase citada, ¿no?, dice, frente a la crítica de que la evolución, que se hace a veces la teoría evolutiva, ¿no?, de que a cada rato saca algo nuevo sin dar cuenta, sin dar explicación, ¿no?, es lo que hace la evolución todo el tiempo. Se saca conejos de la galera, ¿no?, así lo dice, constantemente. Es una explicación evidentemente muy simplista. Ahora, otro rasgo positivo, a la izquierda los positivos, a la derecha los negativos, ¿no?, es buscar la integración de lo biológico, lo psicológico y lo moral. No dejar lo moral afuera de la big picture del humano, ¿cierto? Eso me parece que también es un rasgo positivo de estos intentos y que merece mucha atención. Ahora, el problema que puede haber, y es lo que se ve, es algo así en términos clásicos, ¿no?, de poner lo honesto al servicio de lo útil. ¿Por qué? Porque esta moral que se desarrollaría, en el fondo, en la explicación que se da, solo sirve a la cooperación para fines prácticos. O sea, no hay con lo cognitivo, intelectual, con lo moral, incluso la religión, dice Tomaselo, no es que tengan fines superiores a lo biológico. O sea, en el fondo, en última instancia, a los fines de la especie, ¿sí? Comer, reproducirse, ganar poder, establecerse en el territorio, ¿sí? Siguen siendo fines muy prácticos y muy básicos, ¿sí? Entonces, ese es el lado, digamos, negativo de este intento de integración con una ontología materialista o minimalista. Bien. Otro rasgo muy importante es hablar de una fuente natural de lo moral. Eso también creo que es bastante, no decir novedoso, pero sí poco común, ¿sí? Que la moral no es toda construcción, ¿sí?, social, cultural, etc. Ahora, también es cierto que hay una tendencia fuerte a entender por lo moral lo socialmente relevante. ¿Por qué? Porque el rasgo que define lo moral es la cooperación. La cooperación. Recuerdo Helen Keller, este ejemplo lo escuchamos hace poco con Mariano, en un congreso que estuvimos. Yo no había leído ese libro, la biografía, ¿no?, de Helen Keller, pero parece que ella sintió remordimiento. La primera vez que sintió remordimiento fue cuando se dio cuenta de que había destrozado una muñeca, ¿sí? Claro, ese remordimiento, que es un sentimiento moral, ya es la conciencia de haber ido contra una norma, contra una regla, contra algo que debería haber hecho. Pero ahí el rasgo de la cooperación no aparece. Helen Keller, la única persona con la que tenía contacto era con ¿cómo se llama? La institutriz, o como se fuera, ¿no?, la enfermera, muy poca gente más, y apenas tenía un contacto con el mundo, ¿cierto? Pero el sentido moral estaba presente, ¿sí? Y no era un ir contra la regla de nosotros, sino es una conciencia de que estoy haciendo algo que no debo hacer. Estoy yendo contra el ser, por así decir, ¿no?, el deber ser, en términos kantianos. Bien, entonces, mi problema fundamental con esta teoría sería, más allá de todas las bondades que me parece que tiene,
es que toma al hombre por un a los hombres, los seres humanos, los individuos humanos, por con específico, es decir, siempre en función de algo de la especie. Esta ontogénesis, que es la explicación del desarrollo del individuo, sin embargo está pensado muy en función de la especie, igual que otros animales. En cambio, la noción de persona, curiosamente, indica, no es refractaria de ser individuo de una especie, está clarísimo, pero indica algo mucho más allá, que es que el individuo vale por sí mismo. Y esto es fundamental para lo moral también. Entonces sería muy difícil, me parece a mí, dar una teoría ontogenética de lo moral, porque precisamente algo central para lo moral, que es la noción de persona, o sea, individuo que tiene valor, dignidad propiamente en sí mismo, no es posible de explicar con esos medios, ¿sí? Que están siempre en función de algo, como ya les decía, propio de la especie. Entonces, la idea del segundo personal, entre comillas, no la puse así cuidadamente, sino precisamente porque esa otra persona, al principio, en realidad es un individuo de otra especie, como puede ocurrir, por más que haya un rasgo superior, distinto, que no aparece en otros animales, en otros monos, sencillamente podría ser como una estrategia de la especie para imponerse en el territorio, por así decirlo, o ir más rápido consiguiendo los fines. En cambio, la noción de persona me parece que va mucho más allá. Y cuando hablamos del ser humano y de lo moral, me parece que es ineludible pensar esto, ¿no? De que la persona vale por sí misma. Y creo que el ejemplo de Helen Keller muestra precisamente que justamente en el individuo humano hay algo que supera a la especie, porque la conciencia misma, también la moral, hace que se individúe de una manera muy distinta, ¿sí?, al del resto de los animales. No como uno más, sino como uno menos, casi diría, es decir, como alguien muy particular. Eso es todo y gracias.